En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy y lecturas. Primera lectura. Lectura del libro de la Sabiduría 2, versículo 12. Y del 17 al 20. Se dijeron los impíos: acechemos al justo, que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si es el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas, para conocer su templo y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues, según dice Dios, lo salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 53. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica. Atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago 3. Queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencias y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable, y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada, lucháis y os hacéis la guerra, y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 9, versículo 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y, después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí,
sino al que me ha enviado. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy las lecturas nos invitan a una profunda reflexión sobre la humildad, la justicia y la sabiduría que provienen de Dios. En el centro de esta reflexión está la pregunta que Jesús hace a sus discípulos en el Evangelio: ¿de qué discutíais por el camino? Esta pregunta, aparentemente sencilla, revela una verdad profunda sobre las aspiraciones humanas y cómo éstas deben ser transformadas a la luz del Evangelio. En la primera lectura, tomada del libro de la sabiduría, vemos una acusación y un ataque hacia el justo. Los impíos planean someterlo a sufrimientos y humillaciones para probar si realmente es protegido por Dios. Este pasaje resuena con la experiencia de muchos profetas y, por supuesto, con la figura de Cristo, el justo por excelencia, quien fue entregado, humillado y finalmente crucificado. Este texto nos recuerda que seguir el camino de la justicia muchas veces implica enfrentarse a la incomprensión y al rechazo del mundo. Sin embargo, la verdadera justicia no se mide por el éxito temporal o por la aceptación social, sino por la fidelidad a Dios y su voluntad. El Salmo responsorial reafirma esta confianza en Dios como nuestro sustento y defensa. El Señor sostiene mi vida, repetimos con confianza. En momentos de prueba, cuando sentimos que el mal nos acecha o que nuestras fuerzas flaquean, podemos clamar al Señor con la seguridad de que Él escucha nuestras súplicas. El salmista nos invita a poner nuestra confianza en Dios, incluso cuando enfrentamos la persecución y la adversidad. La segunda lectura de la carta del apóstol Santiago nos advierte sobre los peligros de la envidia y la ambición. Santiago nos recuerda que donde hay rivalidad y deseos desordenados, surgen conflictos y malas acciones. Aquí encontramos un claro llamado a la paz y la justicia que brotan de una sabiduría que no es de este mundo, sino que proviene de lo alto. Esta sabiduría divina es pura, conciliadora y misericordiosa, produciendo frutos de paz. Este mensaje es vital en nuestra sociedad actual, donde a menudo las divisiones y las luchas por el poder generan caos y destrucción. Finalmente, en el Evangelio según San Marcos, Jesús confronta a sus discípulos por sus disputas sobre quién era el más importante. Jesús, con su habitual sabiduría y amor, les da una lección sobre el verdadero liderazgo en el reino de Dios. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Esta enseñanza va en contra de la lógica del mundo, donde el poder y la importancia se miden por el dominio sobre los demás. Pero en el reino de Dios, la grandeza se mide por el servicio, la humildad y el amor hacia los más pequeños. Al tomar a un niño en brazos, Jesús nos muestra que acoger al más vulnerable es acoger a Dios mismo. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos invita a examinar nuestras aspiraciones y motivaciones. ¿Buscamos el reconocimiento y el poder, o estamos dispuestos a servir con humildad, incluso cuando eso implique ser el último? Que estas lecturas nos ayuden a entender que el verdadero camino hacia la grandeza en el reino de Dios es el camino de la cruz, del servicio desinteresado y del amor hacia los demás, especialmente hacia los más pequeños y vulnerables. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al concluir el Evangelio de hoy, recordemos que el amor de Dios siempre está presente en nuestras vidas.
Que esta palabra nos inspire a vivir con fe y esperanza, confiando en que el Señor nos guía en cada paso que damos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a este canal y compartirlo con tus seres queridos, para que la palabra de Dios llegue a más personas. Juntos, llevemos la luz del Evangelio al mundo. Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.